Porque gracias a la educación somos personas. El filósofo Fernando Savater dice: los seres humanos nacemos humanos, pero no lo somos del todo hasta después. Necesitamos de la educación a lo largo de la vida para ser personas. Por tanto, la función fundamental de la educación es la humanización. Pero además también hace posible el desarrollo de las sociedades y sobre todo hace posible el ejercicio de otros derechos. Difícilmente podemos acceder a un empleo digno si no tenemos educación, o tener una verdadera participación social o política si no tenemos educación. Pero también es verdad que para hacer efectivo el derecho a la educación hay que garantizar otros, como el derecho de los niños a no trabajar, o el derecho a una salud y a una nutrición adecuada, el derecho a un trato digno. Esto nos habla que los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles y que hay que desarrollar políticas intersectoriales que los aborden de manera integral. Y por supuesto, para que el derecho a la educación se garantice con justicia a todas las personas, tenemos que asegurar el principio y la igualdad de oportunidades y la no discriminación. El sistema de Naciones Unidas ha desarrollado diferentes convenciones o declaraciones para asegurar los derechos de aquellos grupos minoritarios o con menor poder dentro de la sociedad, y siempre está presente el derecho a la educación. Y en la medida que los países adoptan estas convenciones, están obligados a incorporar en sus leyes y en sus políticas los postulados de dichas convenciones, como por ejemplo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención contra toda forma de discriminación racial, etc. Pero hay una convención que se conoce poco y que Chile la ratificó en el año 1971, que es la Convención de la UNESCO contra toda forma de discriminación en la enseñanza. Y a pesar de que esta convención es del año 60, es plenamente vigente hoy en día. Y ahí, como ven ustedes, se señala que hay discriminación cuando hay cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia basada en todos los factores que tenemos ahí, que tiene como propósito, no a veces como propósito, sino como efecto, limitar a determinadas personas o grupos el acceso a cualquier nivel o modalidad educativa. Proporcionar a determinadas personas o grupos una educación con menores estándares de calidad. Establecer o mantener sistemas educativos o escuelas separados para ciertos grupos. O otorgar a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana. Si nosotros vemos estos 4 elementos de discriminación, todavía tenemos muchos desafíos por delante, no solo en Chile, sino en la mayoría de los países, para garantizar plenamente el derecho a la educación. Porque hoy por hoy los grupos sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad, como son pueblos originarios, afrodescendientes, que habitan en la zona rural o que viven en contextos de pobreza, son los que menos acceden o completan estudios secundarios, por ejemplo, y no acceden a la educación terciaria, o no acceden a la educación de la primera infancia en igualdad de condiciones, que es donde se sientan las bases de la igualdad. No todos los estudiantes, como ya lo ha dicho Néstor, o todas las escuelas otorgan o proporcionan una educación de igual calidad, por tanto hay unas grandes brechas en el aprendizaje. Seguimos teniendo escuelas para determinados grupos, todavía tenemos escuelas para niños con discapacidad, etc. ¿Y cuáles son los efectos negativos de las prácticas discriminatorias? En primer lugar, atentan contra la dignidad de los niños en tanto sujeto de derechos, pero también atentan contra el derecho de las familias, que está reconocido en el ámbito internacional, a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y no hay que confundir el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos con que las escuelas se arroguen el derecho de seleccionar a los niños y sus familias, sobre todo si son públicas o financiadas con fondos públicos. El segundo elemento negativo de la exclusión de la práctica discriminatoria, la exclusión es una práctica discriminatoria, tiene que ver con que limitan el encuentro entre personas o estudiantes que tienen diferentes orígenes socioeconómicos, culturales, experiencia de vida, capacidades. Por tanto, están limitando una de las grandes funciones de la educación, que es contribuir a la cohesión y a la integración social. Y además están generando que se reproduzca la segmentación social al interior de los sistemas educativos. Un tercer elemento tiene que ver con que el hecho de que haya escuelas que excluyen conlleva que hay otras que terminan aceptando a las que expulsan otras. Que cuáles suelen ser aquellas escuelas, sobre todo que están en contextos más desfavorecidos, de escuelas públicas. Entonces estas escuelas empiezan a acoger
o a concentrar un alto número de estudiantes con muchas necesidades que no pueden atender adecuadamente con los recursos que disponen. Se da entonces la paradoja que en aquellas escuelas que sí acogen a todos, que son inclusivas y que hacen efectivo el derecho a la educación, se encuentran en una situación de desventaja, especialmente en países donde los sistemas de incentivos están asociados a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esto que implica que a veces las escuelas, presionadas por tener buenos resultados, tienden a deshacerse de aquellos que son más difíciles o más costosos de educar. Por tanto, creo que este es un tema que no es menor, porque además nos llevaría al último efecto negativo, y es que el hecho de que se admita y se naturalice la selección o la expulsión por diferentes motivos hace que no todas las escuelas se esfuercen por ser de calidad. Creo que este tema de la selección también está muy presente hoy en día en Chile, cuando estamos viendo los liceos famosos de excelencia que muchas veces están seleccionando a los estudiantes. De lo que hemos visto anteriormente se desprende, hay que preguntarse a qué educación tenemos derecho, porque la respuesta que demos a esta pregunta nos va a permitir primero establecer indicadores para ver en qué medida se está garantizando el derecho a toda la ciudadanía en un país. De lo que hemos visto anteriormente con la no discriminación se desprenden al menos tres grandes elementos o contenidos del derecho a la educación. El primero es el derecho a tener múltiples oportunidades de acceso, egreso e reingreso en el sistema educativo. Los sistemas educativos están organizados de manera rígida y lineal, de tal manera que cuando algunas veces los estudiantes se van del sistema no existen muchas oportunidades de que puedan volver a reingresar y poder complementar estudios en cualquier momento de la vida. Luego, un componente fundamental del derecho a la educación es ofrecer múltiples, y no solo múltiples, sino diversas y variadas opciones o modalidades de acceso a la educación para completar estudios en cualquier momento de la vida. El segundo elemento es el derecho a una educación de calidad, que ahora lo vamos a ver más pormenorizadamente. Obviamente, el acceder a la educación, el acceder a la escuela o a alguna modalidad no convencional es un primer paso del derecho a la educación, pero no es suficiente. El derecho a la educación implica el derecho también a que todos los estudiantes accedan a oportunidades educativas de igual calidad. Es decir, que todos los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus potencialidades y puedan aprender. Muchos estudiantes están incluidos en la escuela, pero están excluidos del aprendizaje, o no aprenden lo necesario para poder participar en igualdad de condiciones en las diferentes áreas de la vida social. Y una educación de calidad, ahora lo vamos a ver, es aquella que promueve el pleno desarrollo y aprendizaje, pero también aquella que educa en los derechos humanos y que respeta todos los derechos humanos, pero especialmente cuatro: el derecho a la salud, a la nutrición y a condiciones adecuadas de vida, el derecho a ser diferente, ya lo dijo también Néstor, el derecho a la participación y el derecho a la integridad y a un trato digno. Y el tercer elemento del derecho a la educación, o la tercera seña de identidad del derecho a la educación entendido en su sentido más ambicioso, es el derecho a una educación en la que se garantice que todos los niños y niñas de la comunidad, sea cual sea su condición social, económica, cultural o situación de vida, sus características personales, se eduquen en las escuelas de su comunidad en igualdad de condiciones, es decir, el derecho a una educación inclusiva. Ahí tenemos a Tonucci, dice: Luis es demasiado vivo, Ana es desprolija, Javier es desganado, es que no veo muy bien, está muy pequeño, Enrique es retrasado, Carlos es malhumorado, Luisa es muy tímida, María es maleducada, solo José es normal, firma la maestra. Y si se fijan, José es igual que la maestra. Aquí aprovecho justamente por Néstor López. Néstor López dice: los docentes están formados para enseñar a un ideal o prototipo de estudiante, y cuando a sus aulas llegan estudiantes muy diferentes a este prototipo o estereotipo, los docentes a veces no saben cómo establecer la relación pedagógica. Por tanto, el derecho a ser diferente. Vamos a ver muy brevemente qué sería una educación de calidad desde un enfoque de derechos.
Obviamente, el tema de la calidad es una aspiración constante de todos los países y sistemas educativos del mundo, incluso aquellos que uno puede pensar que tienen mayores progresos, si uno les pregunta nunca están contentos con la calidad de la educación que tienen, porque es lógico que a medida que logramos ciertas metas aspiramos a más y porque las exigencias en materia de conocimiento van variando notablemente. Por tanto, preguntarse qué es una educación de calidad es una pregunta fundamental. Y muchas veces esto aparece como en las reformas educativas como objetivo, pero no siempre está explícito qué se entiende por calidad. Uno puede deducir el enfoque de calidad a través de lo que se termina evaluando como que es calidad, pero no siempre está explícito porque no es fácil llegar a consensos de acuerdo respecto a qué es una calidad de la educación. Porque no es un concepto neutro, como también se señalaba. Hay diferentes enfoques y no es neutro porque implica un juicio de valor. Implica un juicio de valor que está condicionado por muchos factores, desde cómo concebimos el desarrollo humano, cómo concebimos el aprendizaje mismo, cuáles son las funciones de la educación, cuáles son las tradiciones pedagógicas, cuáles son los valores predominantes en una sociedad, qué tipo de persona queremos formar, qué tipo de país o sociedad aspiramos a construir. De tal manera que lo que es calidad para uno no lo es para otros, lo que es calidad en un momento histórico no lo es en otro, o lo que es calidad en un contexto no lo es en otro. Es un concepto que no es neutro, que es relativo, que es contextualizado y que no es universal. Pero normalmente hay un enfoque muy predominante que es asociar calidad con eficacia y eficiencia. Por tanto, se da más importancia a los resultados y, como se ha dicho antes también por parte de Néstor, y en ciertas áreas, valoramos los resultados en lenguaje, matemáticas, ciencias, y por el logro de conseguir esos resultados con el mínimo posible de recursos, que sería la eficiencia. Y la idea es que desde un enfoque de derechos, yo no quiero decir que eficacia y eficiencia no sean importantes, pero no son suficientes. La educación es un proyecto social y cultural que se sustenta en una serie de valores. Si queremos desarrollar personas integrales, no podemos valorar la calidad de la educación solo evaluando lenguaje y matemáticas, porque eso no es ciudadanía plena. Si queremos tener de sociedades más justas, no podemos valorar la calidad de la educación por el promedio de aprendizajes de un país, sino si están distribuidos de manera equitativa entre los diferentes grupos sociales. Si queremos tener sociedades más inclusivas, más respetuosas de la diversidad, no podríamos decir que una educación es de calidad si solo representa las aspiraciones de los grupos sociales dominantes. O además, si tenemos dos escuelas, supongamos que tienen resultados similares en lenguaje, pero resulta que en una escuela se promueve la iniciativa, la solidaridad de los estudiantes, el hecho de que se resuelvan pacíficamente los conflictos, el aprendizaje cooperativo, etc. Y en otra escuela, aunque tenga resultados similares, en el área de lenguaje, por ejemplo, no se dan esas mismas condiciones. ¿Podríamos decir que ambas son de calidad aunque tengan resultados similares? ¿Qué piensan? No. Desde un enfoque eficientista, sí, pero si desde otro enfoque, en el que cómo aprendemos es tan importante como lo que finalmente aprendemos, no serían de igual calidad. Es más, algunas metodologías no permiten desarrollar ciertos tipos de aprendizaje. Por tanto, desde un enfoque de derechos, hay otra serie de condiciones de lo que se llama educación de calidad, que además fueron aprobados por los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, justamente en Buenos Aires en el año 2008. Y desde este enfoque se considera que una educación de calidad tiene que ser relevante, es decir, ¿educación para qué? Los sentidos de la educación. Muchas veces la reforma educativa se ha quedado mucho en la gestión, pero se ha olvidado a veces del sentido. ¿Para qué educamos? Y yo creo que esta es una pregunta clave. Y una educación es relevante en la medida que promueve de manera equilibrada el desarrollo de todo tipo de capacidades y que responde a las exigencias sociales, tanto a nivel mundial como local. O como muy bien dice el informe de Lors, sí se promueve los 4 grandes pilares del aprendizaje de aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y a vivir juntos. Y si uno analiza los currículums de los países, normalmente el aprender a ser persona y el aprender a hacer
ya están mucho menos presentes en el currículum que el aprender a conocer, que es el que tiene más presencia, o también cada vez tiene más presencia el aprender a vivir juntos. Pero también la educación tiene que ser pertinente, y esta es la pregunta: ¿educación para quién? La educación debe de representar las aspiraciones, expectativas, las necesidades de todos los grupos sociales y no solo de ciertos grupos dentro de la sociedad. En el fondo, la pertinencia es educación para quién. Educación solo para ciertos grupos sociales o educación que sea relevante y significativa para cualquier persona. Porque por muy relevantes que sean los aprendizajes, si no ajustamos la enseñanza a las diferencias para aprender que son fruto de la procedencia social, cultural, características personales, difícilmente los niños van a poder hacer aprendizajes significativos. Luego, muchas dificultades de aprendizaje se deben a la falta de pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente está la equidad, que como ya la desarrolla muy bien Néstor, no puede haber calidad sin equidad ni equidad sin calidad. Es decir, como señalaba Néstor, el verdadero horizonte de la equidad es lograr la máxima igualdad en el acceso al conocimiento. Pero para llegar a esa igualdad en el acceso al conocimiento no puedo tratar de manera igual lo que es diferente, porque profundizo esas desigualdades. Por tanto, la equidad combina los principios, la igualdad como horizonte en el acceso al conocimiento, pero la diferenciación. Y por tanto, no es solo dar más a quien más necesita, pero sobre todo dar a cada quien los recursos y ayudas que requiere para estar en igualdad de condiciones, de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia. De tal manera que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condiciones sus opciones de futuro. Y creo que es importante reflejar igualdad de condiciones, que me parece que es más potente que igualdad de oportunidades. Porque desde algunos enfoques se dice: yo doy igualdad de oportunidades, luego depende del esfuerzo que hagan los niños y sus familias para que las aprovechen. Pero la pregunta es si en sociedades y sistemas educativos muy desiguales, un niño de extrema pobreza, por mucho talento que tenga y mucho esfuerzo que haga, va a estar en igualdad de aprovechar las oportunidades educativas que otro niño de otro contexto donde tiene mayores recursos, códigos lingüísticos más elaborados, etc. Por tanto, no es igualdad de oportunidades, es equiparar condiciones para aprovechar las oportunidades. Y también, como también señalaba Néstor, y lo señala también Amartya Sen, el verdadero horizonte de la igualdad es que todas las personas tengan las potencialidades, las capacidades para actuar en la sociedad y ampliar también las posibilidades de todas las personas de elegir. Y finalmente, el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva. La relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katarina Tomaszewski, estableció que suele haber 3 etapas en hacer plenamente efectivo el derecho a la educación. La primera consiste en conceder el derecho a los tradicionalmente excluidos, pero en opciones aparte, segregadas, diferenciación. Es decir, escuelas para niños de raza negra, para niños con discapacidad. Obviamente fue un paso en el derecho a la educación porque al menos accedieron, pero obviamente desde un enfoque amplio y ambicioso del derecho a la educación, la segregación no es coherente con el derecho a la educación. En un segundo momento se enfrenta a esta segregación y lo que se hace es integrar a esos grupos a los que se les concedió el derecho a las escuelas comunes. Pero desde el enfoque de la integración, los sujetos se tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible, al currículum, a las normas vigentes, a la metodología, independientemente de su origen social, de su cultura, de su lengua, de sus identidades. Por tanto, los sistemas educativos mantienen el status quo, no cambian nada, y son los individuos los que se tienen que adaptar y ajustar a la oferta educativa disponible. Esto explicaría por qué llevamos tantos años ya con políticas de integración, por ejemplo, de niños con discapacidad, y muchas veces están físicamente en la escuela integrados, pero no están realmente, no tienen una inclusión real en el currículum, en las actividades, no hay una integración o inclusión funcional. Por tanto, la integración es asimilación, porque el sistema no cambia. Y por eso aparece la inclusión como
un paso más hacia adelante. Obviamente la integración fue un paso hacia adelante en el derecho a la educación respecto a la segregación, pero insuficiente, y esto nos lo ha dado la experiencia. Por eso aparece la inclusión, que no es un cambio de término para denominar la integración, porque tiene una mirada y un enfoque distinto. En la inclusión ya no son los individuos los que se tienen que asimilar a la oferta educativa disponible, tal cual está, sino que los sistemas educativos y las escuelas se transforman y cambian su funcionamiento, su organización, su propuesta pedagógica, su cultura, para acoger a todos los niños y niñas y no solo a determinado tipo de estudiantes, pero no solo acogerlos, sino lograr que todos participen lo más posible del currículum, de las actividades educativas y sobre todo que aprendan. Por tanto, la inclusión ya es la personalización. Si vemos estos tres momentos, hoy en día, a nivel teórico, estaríamos en la inclusión, pero en la realidad tenemos las tres. Tenemos escuelas segregadas, tenemos escuelas con una orientación más o paradigma de la integración y tenemos escuelas que están caminando hacia el paradigma o que están progresando hacia la inclusión. Por tanto, vamos a ver ahora ya entrar qué sería el enfoque de la educación inclusiva. Desde luego hay diferentes interpretaciones, pero sigue siendo muy frecuente que la inclusión se siga considerando que tiene que ver con la participación de los niños con necesidades de discapacidad u otros etiquetados como con necesidades educativas especiales. La UNESCO, y bueno, desde lo que es la definición de Mila y Tony Wood, que son yo creo los autores que pues, han estado más en el tema de la inclusión, definen la inclusión como un proceso orientado a responder la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación. Por tanto, en realidad, la educación inclusiva aspira a dar una educación de calidad a todos y no solo a algunos, y asegurar que todos, sin excepción, no solo accedan a la educación, sino que concluyan los estudios y que aprendan, que son los niveles que también señaló Néstor como los niveles de equidad. Pero sí prestando especial atención a aquellos que en cada país puedan estar en situación de mayor exclusión o en riesgo de ser marginados, que pueden variar de un país a otro, pero lo que sin duda está claro es que los más excluidos en todos los países son los niños y niñas con discapacidad. Pero también están excluidos los niños de afrodescendientes o de pueblos originarios, los migrantes, etc. Y para poner un ejemplo más claro, hay escuelas que aceptan, por ejemplo, niños con síndrome de Down, pero paralelamente están expulsando a otros que tienen o bajo rendimiento o los a veces denominados problemas de conducta. Esa escuela, aunque acoge niños con síndrome de Down, todavía no está siendo capaz de acoger a todos, retener a todos, que todos aprendan. Por tanto, aunque acoge a un tipo de diferencia, no está siendo capaz todavía de dar respuesta a la diversidad de todos. Por tanto, ¿cuáles son las dos grandes diferencias entre integración e inclusión? ¿Por qué quiero insistir en este punto? Porque situarnos en una postura o en otra lleva a políticas y a prácticas educativas muy diferentes. En la integración el foco son los sujetos, los estudiantes con discapacidad o los estudiantes que están en situación de pobreza, o está muy centrado en los sujetos. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no se transforma. Por tanto, ese es el foco que tiene la integración. Mientras que la inclusión, el foco son todos. Sí, con especial atención a los que puedan estar en situación de mayor desigualdad o de exclusión. Pero el objetivo de la inclusión son calidad para todos. ¿Eso qué significa? Que la inclusión no es una responsabilidad de la División de Educación Especial de los Ministerios. La inclusión es una política educativa general, que es responsabilidad del sistema del Ministerio de Educación en su conjunto, y no una responsabilidad o de la división diferencial o de interculturalidad. Por tanto, esa es la primera diferencia, el foco de la integración. Se concentran unos sujetos y la inclusión son todos. Y el segundo elemento fundamental es la naturaleza de la intervención. En la integración, las acciones están centradas justo en los individuos. Preparemos a los individuos
para que encajen en el sistema tal cual está. Por tanto, adaptaciones curriculares individualizadas, evaluación diferenciada, profesionales de apoyo para los niños etiquetados de integración. En la inclusión, el foco no son los individuos, es el contexto. Cambiemos y transformemos el sistema educativo, cambiemos y transformemos la cultura de las escuelas, cambiemos el currículum, cambiemos los sistemas de evaluación de la calidad, de tal manera que podamos acoger y dar respuesta a todos. Luego, fíjense que las políticas nos llevan, el enfoque nos lleva a situarnos en uno o en otro a políticas y prácticas muy diferentes. En la inclusión, por tanto, se habla de diseños universales. Diseños universales curriculares, diseños universales de aprendizaje, que significa que tenemos que planificar pensando de entrada en que todos los estudiantes son diferentes y en lugar de planificar en un alumno estándar en cuanto a capacidades, intereses, lengua materna, lugar de residencia, y luego tener que hacer diseños especiales o ajustes individuales para dar respuesta a aquellas necesidades de ciertos grupos o de ciertos estudiantes que no tienen cabida en una programación que se inscribe en una lógica de la homogeneidad y no de la diversidad. Por tanto, creo que no es menor tampoco la diferencia de que aquí lo que nos tenemos que centrar es en cambiar el sistema. ¿Cuáles serían los 4 elementos fundamentales que definirían entonces, al menos 4 elementos, lo que es la educación inclusiva? Lo primero implica una nueva visión de la educación basada en la heterogeneidad, en la diversidad y no en la homogeneidad. La diversidad es una realidad compleja que no se limita a las diferencias entre grupos. A veces cuando hablamos de diversidad tendemos a decir pueblos originarios, afrodescendientes, niños que viven en contextos de pobreza, discapacidad. Solemos pensar en aquello que es más diferente o que tradicionalmente se ha alejado más de la normal o lo frecuente. Pero en realidad la diversidad también afecta al interior de cada grupo, están las diferencias individuales en cuanto a capacidades, a estilos de aprendizaje, a ritmos, a intereses, a formas de ver el mundo. Ningún niño sordo es igual a otro y ningún niño mapuche es igual a otro. Pero además están las diferencias intraindividuales. Las personas vamos adquiriendo diferentes identidades a lo largo de nuestra vida. Por tanto, la diversidad es un fenómeno complejo y todas las personas, y no solo algunos, son distintos. A veces los docentes, cuando uno hace cursos que dice atención a la diversidad, muchas veces nos llenan los docentes de aula. Pero la diversidad, como también lo dijo Néstor, está en todas las aulas porque todos son distintos. Cada niño es portador de un conjunto de diferencias sociales, culturales, individuales, que hace que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible. Y creo que aquí hay un gran desafío, que la educación tiene que dar respuesta de manera equilibrada a lo común y a lo diverso. Es decir, tradicionalmente la balanza se ha inclinado a lo común. Las diferencias a veces incluso se han visto como anomalías o como dificultades. Pero ahora tampoco es bueno que nos vayamos al extremo contrario y que nos fijemos tanto en lo que es diferente que también de repente aparezcan posturas fundamentalistas o segregadoras o guetos. Por ejemplo, que defiendan el hecho de que haya un currículum para los niños mayas. Porque la idea no es que haya un currículum para los niños mayas, sino que el currículum oficial considere los aportes y las concepciones y las cosmovisiones de las diferentes culturas. Por tanto, es un equilibrio, hay que atender la diversidad, pero sin olvidar lo común entre los seres humanos, que también a veces es más que lo que nos diferencia, y la interdependencia entre los seres humanos. Un segundo elemento es que la diversidad no es lo mismo que desigualdad, esto también ya lo dijo Néstor. Mientras que la diversidad es inherente a las personas, las desigualdades se producen por factores externos a las personas. Pero lamentablemente, muchas veces las desigualdades van de la mano también con ciertas diferencias. A las escuelas no solo nos llegan niños diversos, sino también en situaciones muy desiguales. Y tercer elemento que quisiera destacar aquí es que las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer los procesos de socialización y los procesos de aprendizaje. Y en este sentido también quisiera decir que las diferencias no son una dificultad, pero pueden llegar a convertirse en una dificultad de aprendizaje
cuando no ajustamos la enseñanza a las diferencias para aprender de los estudiantes. De hecho, las dificultades para aprender no dependen solo de las limitaciones o potencialidades del sujeto, sino sobre todo de las limitaciones o potencialidades del contexto y de la enseñanza. Y el mismo niño lo situamos en una escuela o en otra, y en una puede tener dificultades de aprendizaje y en otra no. Él es el mismo, pero el contexto y la enseñanza no son la misma. Luego, dependiendo de la capacidad de respuesta para atender la diversidad de una escuela, podrá haber niños que tengan dificultades de aprendizaje o no. Y otro segundo elemento es que la inclusión es un proceso que nunca está acabado del todo. Por tanto, implica un cambio sistémico que afecta a todos los niveles educativos y a todos los componentes de la educación. Por tanto, es importante que las escuelas hagan procesos continuos de reflexión para identificar qué barreras existen en esa escuela para que los niños aprendan y participen, cuáles son las prácticas discriminatorias, por lo que decíamos antes, porque una escuela puede ser capaz de estar acogiendo y atender a un niño con síndrome de Down, pero no a otros estudiantes. Por tanto, hay que tener una actitud constante de reflexionar sobre las prácticas. Un tercer elemento que aparece en la inclusión es el concepto de barreras para aprender y participar. Esto nos indica que las barreras aparecen en la interacción entre los sujetos, entre las personas y los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Muchas barreras para aprender están en las políticas, están, por ejemplo, en un sistema de medición que promueve la competitividad, están en el currículum sobrecargado, rígido y con sesgo cultural, están en las actitudes de las personas, en las falsas creencias, están en las prácticas pedagógicas, están en la falta de recursos o están en las condiciones de pobreza o de otro tipo en las que viven los niños y niñas. Luego, el concepto de barrera lo que nos llama es que muchas barreras son externas al individuo y, por tanto, está en nuestras manos derribar esas barreras. Por eso creo que es importante que no hablemos de estudiantes, por ejemplo, vulnerables, sino en situación de vulnerabilidad como algo que se puede cambiar. O que, por supuesto, no digamos estudiantes con barreras al aprendizaje y la participación, porque justo este concepto lo que nos quiere llevar es a que esas barreras están fuera de él. Y finalmente, eso significa que el problema nunca es el estudiante, sino el sistema. Y tenemos que identificar esas barreras que están en el sistema, en las escuelas y ver cómo minimizarlas. Y el cuarto elemento diferenciador de la inclusión es que los apoyos están disponibles para todos aquellos que lo requieran. En el paradigma de la integración, los apoyos están disponibles para aquellos que están etiquetados como del programa de integración. Y a veces se da la situación, si ustedes tienen esta experiencia, que muchas veces hay niños en la sala de clase que no son de necesidades especiales, pero que necesitan a veces más apoyo que el que está etiquetado como de necesidades especiales. Por tanto, en la inclusión, los apoyos deberían estar disponibles para todas las escuelas y sobre todo para aquellas que puedan estar por su condición con mayores estudiantes con mayores necesidades. Y ahí hay una ecuación importante y es que, por tanto, cuantas menos barreras tengamos y más apoyo brindemos, mayores serán las capacidades de los estudiantes y mayores serán las capacidades de los docentes para enseñar a los estudiantes. Y desde la inclusión el apoyo no solo son los especialistas, el apoyo viene de todos, viene de los propios estudiantes que pueden trabajar de manera cooperativa, viene de otros colegas de la escuela, pero no solo son los especialistas, o como yo digo siempre, los ólogos, el fonoaudiólogo, el psicólogo. El apoyo es en sentido amplio. Las cuatro preguntas fundamentales entonces de la inclusión son: ¿qué barreras existen para la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes? ¿Quiénes experimentan estas barreras, que pueden variar de un país a otro o de una escuela a otra? ¿Cómo eliminar las barreras para llegar a todos? ¿Y qué recursos de apoyo son necesarios para apoyar el aprendizaje de todos? Estas son las cuatro preguntas fundamentales que deben hacerse las escuelas desde el enfoque de la inclusión. Vamos a terminar ahora entonces qué sería una escuela inclusiva. En realidad es lo contrario a la expulsora. Esta escuela que expulsa
y va dejando en el camino a todos aquellos que no entran en el molde establecido. En la escuela inclusiva no hay un solo molde, sino que hay diferentes formas para cada zapato. Y hay una definición de Steinbach, que a mí me parece la más completa que hay de escuela inclusiva, y dice: las escuelas inclusivas no acogen solo a aquellos cuyas necesidades se adaptan a las características del aula y a los recursos disponibles, sino que acogen a todos los que acuden a ella y se adaptan para atender adecuadamente a todos los estudiantes. Y esto es fundamental. La pedagogía está centrada en el niño y se brinda la oportunidad de que todos aprendan juntos de y con sus compañeros. Y finalizaría que muchas veces uno puede estar de acuerdo con el enfoque de la inclusión como un principio ético, un principio valórico fundamental, pero a veces hay muchas dudas de que esto pueda ser posible. Yo creo que ya hemos tenido experiencias, hay estudios que muestran los beneficios de una escuela inclusiva. El primero, y por eso quise partir la presentación por ahí, es que tan solo una escuela inclusiva hace plenamente efectivo el derecho a la educación en su sentido más ambicioso. El segundo es que además el desarrollo de escuelas inclusivas es fundamental también para tener en el futuro sociedades también más justas, más cohesionadas y más democráticas. En la medida que todos los estudiantes, y no solo algunos, puedan recibir una educación de igual calidad y se democratice la igualdad en el acceso al conocimiento y que las escuelas sean más plurales y acojan estudiantes de diversas situaciones, contextos, culturas, etc., estaremos contribuyendo a sociedades más cohesionadas y más justas. Pero también quiero decir que el desarrollo de sociedades más justas no se puede lograr solo a través de la educación. Y esto también, Néstor lo ha trabajado mucho. Es necesario desarrollar políticas intersectoriales porque también hace falta que haya una serie de condiciones mínimas sociales que garanticen el éxito del aprendizaje. Por tanto, al avanzar hacia sistemas educativos más justos e inclusivos y sociedades más justas e inclusivas pasa necesariamente por políticas intersectoriales. Y un tercer elemento es que favorece el aprendizaje de todos. Y aquí sí que me quiero detener porque hay una falsa creencia a veces que si una escuela es muy inclusiva hay esos temores típicos, es que algunos estudiantes se van a retrasar o los que tienen más capacidades no van a lograr aprender lo suficiente, o hay esa falsa creencia, y esto ya está demostrado incluso por PISA. PISA muestra que los países que tienen diferentes formas de selección o escuelas más homogéneas, eso no contribuye a elevar el nivel de desempeño de un país promedio y sin embargo atenta contra la equidad y reproduce la segmentación social. Los países que logran mejores resultados con mayor equidad se caracterizan por tener escuelas muy heterogéneas al interior y con pocas diferencias entre escuelas. Si miramos los países de América Latina es al revés. Tenemos escuelas muy homogéneas al interior en cuanto a la composición del alumnado y con grandes diferencias entre escuelas. Escuelas de élite o con logros o con buenos logros de aprendizaje y otras escuelas de baja calidad. Por tanto, PISA muestra que la heterogeneidad, la homogeneidad no contribuye a elevar el nivel de desempeño de aprendizaje promedio de un país, pero sí atenta contra la equidad. El estudio de la UNESCO de lenguaje, matemáticas, ciencias y factores asociados también mostró que el segundo factor que explica el éxito en el aprendizaje, el lenguaje sobre todo, después del clima escolar, es la heterogeneidad. Luego, también hay muchísimas investigaciones que muestran que los grupos heterogéneos no solo favorecen el desarrollo socioemocional de los estudiantes, sino también el aprendizaje académico. Por tanto, la homogeneidad o el tener grupos más homogéneos puede ser más cómodo para el docente, pero no para que los alumnos aprendan. Los alumnos aprenden más en grupos heterogéneos. Otro factor beneficioso de la escuela inclusiva es que no solo favorece el aprendizaje de las áreas más tradicionales, sino que sobre todo favorece el aprendizaje de valores, de actitudes, favorece aprender a vivir juntos. El educarse en escuelas diversas permite valorar la diversidad, ponerse en el punto de vista del otro,
cuidar al otro, reconocer al otro como un legítimo otro, como diría Maturana, la cooperación, la solidaridad, todo esto que tiene que ver con lo que ustedes hacen en sus proyectos de aprendizaje-servicio. Por tanto, si queremos tener sociedades más inclusivas y diversas y respetuosas de las diferencias, es fundamental que los estudiantes tengan la oportunidad de vivenciar estos valores en la escuela, que es una instancia fundamental de socialización. Y además el poder educarme en la diversidad también me permite a mí construir mi propia identidad. Y esto también quisiera resaltar, que la inclusión no se puede hacer a costa de negar, desvalorizar las identidades sociales, culturales, personales, sino que tenemos que respetar y aceptar al otro como es, no como yo quiero que sea. Y esto tiene que ver con, también decía Néstor, el reconocimiento de la diversidad, y que me va a permitir a mí construirme también como sujeto diferente al otro, pero en una relación simétrica. También se ha visto que las escuelas inclusivas promueven un mayor desarrollo profesional de los docentes, porque obviamente obliga a tener proyectos pedagógicos más diversificados, conocer más estrategias de enseñanza, diferentes procedimientos de evaluación, trabajar de manera colaborativa con otros docentes, con otros profesionales. Por tanto, se ha visto que una escuela inclusiva o una escuela que atiende la diversidad también promueve el desarrollo profesional de los docentes. Y también se ha visto que mejora la calidad de la educación, porque en definitiva, y con esto termino, la educación inclusiva no solo es educación para todos, es educación para todos, educación con todos y educación para cada uno. Muchas gracias.